Técnica de la Universidad Nacional de La Plata desde su casa en cualquier lugar del país. Educación a distancia, una nueva dimensión de acceso al conocimiento. Universidad Nacional de La Plata. Cuando esté acá. No los podemos criticar porque nos escuchan. Ahí está. Ahí está. Vale. Buenas tardes, nosotras dos somos integrantes de la cátedra del doctor Felipe Fusito de Introducción a la Sociología y vamos a tratar de explicarles algunos de los contenidos principales del programa en el transcurso de esta clase. La doctora Nancy Cardinó va a empezar explicando la unidad 1. En primer lugar, lo que vamos a describir es el programa de enseñanza. Cuando terminemos con el programa de enseñanza, vamos a aludir al programa de examen para que ustedes sepan cómo conducirse en la mesa libre. Bueno, dejo la palabra a la doctora Cardinó. Mi nombre es Manuela González. Bueno, gracias. Bienvenidos ante todo y primero quería hacer alguna mención sobre la materia, el lugar que tiene esta materia dentro del plan de estudios. Ustedes tienen ahora en primer año esta introducción a la sociología que tiene su continuidad en una materia que cursarán alrededor del 5º año de la carrera, es sociología jurídica. Aquí de alguna manera damos las bases que permitirán montar un estudio fáctico de la realidad que pueda tensionar con una perspectiva, yo diría que prescriptiva, que es la que van a recibir en el resto de la carrera. Es decir, parece que es interesante ver esta tensión entre lo que uno podría llamar facticidad, entre lo que es y la validez, la validez del derecho, es decir, aquello que debe ser. Cualquier análisis del derecho supone o implica un conocimiento de la realidad social, ¿sí? Esto que en principio pareciera bastante cierto, por lo menos innecesario fundar, tiene que ser fundado porque de hecho uno puede, si no, ver toda la carrera o el estudio del derecho como un estudio de normas o de contenidos prescriptivos que en ningún momento se acercan a aquel objeto con el que ustedes van a trabajar cuando sean operadores jurídicos, que es la realidad, ¿sí? Entonces, a esto nos dedicamos en esta materia introductoria e insisto, luego pondremos a jugar estos conceptos con los que ustedes hayan aprendido a lo largo de la carrera en sociología jurídica. La primera bolilla o la primera unidad del programa lleva como título Ciencia y Ciencia Social. En realidad aquí van a poder recuperar muchos conocimientos que han obtenido a lo largo de la enseñanza media y también probablemente de la enseñanza primaria o del nivel primario. ¿Por qué? Porque siempre, en definitiva, ustedes han trabajado con ciencias, ¿sí? Y seguramente al principio de cada año les han explicado qué es la ciencia, cuáles son los contenidos de la ciencia, qué es el método científico, qué es la explicación científica. Aquí algunos de esos contenidos están presentes, siempre referidos a ciencias sociales. Ustedes saben que hay dos grandes grupos de ciencias, las ciencias, como antes se decía, las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, y podríamos hablar de ciencias físico-naturales y ciencias sociales, y de lo que se trata aquí es de ver con qué estatus científico aparece el análisis de las sociedades, el análisis social, y qué característica tienen esas ciencias hoy. Empiezan, yo diría que con una especie de aproximación histórica en la que verán el curso que ha seguido la sociología para consolidarse
como ciencia de la sociedad y luego cómo se ha ido desprendiendo o se han desprendido de ellas ramas hasta conformar el cuerpo de conocimientos que hoy conforma, y también verán qué lugar tiene el método científico, ¿sí? Hoy por hoy en nuestra sociedad. En este punto aparece, digamos, el conocimiento científico como un conocimiento falible, como un conocimiento refutable, como un conocimiento que siempre está en diálogo, ¿sí? Es decir, no nos vamos a regir por criterios de verificación, criterios de verdad, sino que sabemos que estamos trabajando con un conocimiento controvertido, controversial, pero esto no es una debilidad, sino justamente es una riqueza de la materia con la que trabajamos. Aquí hay, digamos, esto con respecto al primer punto, donde verán qué es descripción, qué es explicación, qué es predicción. Pueden recuperar algunos de los modelos de explicación que han visto, insisto, en anteriores etapas. Termina el punto con refutabilidad, que suele ser un punto que en particular en los exámenes suele costar, porque se entiende refutabilidad como algo que puede ser verdadero o falso. En realidad la ciencia está conformada por teorías, dicen algunos, por proposiciones, dicen otros. Esto tiene que ver con la unidad de análisis de la ciencia, pero aquí lo que es importante es que la refutabilidad puede ser vista como un criterio de demarcación científica. Es decir, todo aquel conocimiento que no sea refutable no es científico, ¿sí? En el ejemplo más simple, bueno, Dios existe, es una proposición. ¿Por qué no puede ser conocimiento objeto de una aproximación científica? Bueno, porque es irrefutable. No podemos imaginar ningún caso que ocurra que pueda echar por tierra, es decir, que pueda refutar este enunciado, ¿sí? Refutar es demostrar la falsedad, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, este es en definitiva un criterio de demarcación que nos permite establecer una diferenciación entre enunciados científicos y enunciados que no lo son, ¿sí? Y que pueden ser de otros campos, del campo teológico, del campo del conocimiento común o lo que fuera. Obviamente la ciencia tiene como norte la explicación, es decir, lo que pretende es dar cuenta, dar razones, argumentar, ¿sí? Establecer causas. Hay distintos modelos de explicación. Uno puede explicar por causas, puede explicar por funciones, puede explicar en base a estructura. Yo creo que esto ya lo van a ver más adelante en sociología jurídica, pero lo que interesa aquí es que cada vez que establezcan algún tipo de explicación social, tengan en cuenta que están usando algún tipo de modelo. De la misma manera, después verán cuando están haciendo cualquier juicio sobre la realidad, también seguramente de un modo explícito o implícito están sosteniendo alguna teoría sobre lo que la sociedad es. De lo que se trata aquí es de clarificarlo. El segundo punto de la bolilla hace referencia, digamos que el punto clave está dado por la objetividad de la ciencia, o el problema de la objetividad de las ciencias sociales, el cuerpo de la sociología, es decir, a qué se dedica la sociología, cuál es el objeto de la sociología, y la diferencia, y yo diría que más que diferencia, relaciones que se establecen entre la sociología y otras ciencias sociales. El problema de la objetividad, es decir, en realidad hoy por hoy, así como decíamos que el conocimiento era en todo caso controvertido, controversial, es muy difícil sostener un criterio de objetividad extremo. Es decir, está claro que la objetividad pareciera que queda como pretensión científica, como búsqueda, sí. Pero no está, desde luego, definir al conocimiento científico y como conocimiento objetivo es sostener un criterio de verdad, ¿sí?, que pareciera difícil de argumentar en el campo de las ciencias sociales.
También en el campo de las ciencias físico-naturales, donde ustedes van a ver que hay teorías que conviven, que dan cuenta o dan razones diferentes para explicar el mismo fenómeno. Entonces, a menos que uno sostenga que hay, cuando tenemos dos proposiciones que explican el mismo objeto, hay una que es verdadera y otra que es falsa, y que podemos someter esas teorías a lo que se llamaba habitualmente un experimento crucial, del cual saldrá la verdadera indemne y la falsa, en cambio, mostrará su falsedad. Lo que vamos a tener en cambio vamos a ver en ciencias sociales e insisto, también en ciencias físico-naturales, son teorías que en base a distintos cuerpos, a distintos postulados, van a proporcionar distintas explicaciones, ¿sí? Y esto hace que en definitiva lo más que quizás podamos hacer, y no es poca cosa, es estar en diálogo, es decir, las distintas teorías, las distintas concepciones sobre la que la sociedad es, tienen que establecer una base dialógica, es decir, tienen que poder dialogar, tiene que sentarse, la comunidad científica en definitiva tiene que interactuar. Tiene que interactuar, exactamente, tiene que hacer lo que hacemos en sociedad, que es interactuar, digamos que un criterio intersubjetivo, que eso no es un criterio de consenso, sino es un criterio en definitiva que apuesta a un tratamiento, una convivencia democrática dentro de la comunidad científica, ¿sí? Donde no hay alguien que diga esto es la verdad, sino que hay distintas líneas dialogando, ¿sí? en diálogo argumentativo. Esto me parece que es importante en la carrera, también dividir o distinguir lo que es la opinión. Bueno, yo opino tal cosa, está bien que opinemos sobre los más diversos, las más diversas temáticas que se nos presentan, pero en todo caso la ciencia está basada en argumentos y pruebas, es decir, tenemos que dar prueba o, si estamos en el campo teórico, argumentar. Exacto, que es una diferencia grande cuando ustedes toman un libro de sociología, van a ver que muchas de las cuestiones que se plantean están muy cerca de la cotidianeidad. Pero el lenguaje que tienen que utilizar, como bien dijo la doctora, tiene que ser un lenguaje mucho más preciso y tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Bueno, por fin tienen aquí, creo que no van a tener demasiados problemas con las relaciones y diferenciaciones que tiene la sociología con el resto de las ciencias sociales. Yo creo que más que las diferencias, parece que importa en este tiempo de multidisciplinariedad y hasta de transdisciplinariedad, ver los puntos de encuentro. Es decir, hoy por hoy un equipo de investigación se conforma con gente que proviene de distintas disciplinas. Ya no se puede pensar la investigación como una tarea ni solitaria ni tampoco como una tarea disciplinar, sino que en los equipos de investigación de los que formamos parte aquí en la universidad, por supuesto que intervienen psicólogos, antropólogos, filósofos, es decir, hay gente, economistas de distintas disciplinas que vienen a aportar sobre un objeto de estudio. Y por fin el último punto es de tipo procedimental. Aquí lo que se trata básicamente es de que ustedes distingan algunos métodos que se usan en la sociología. Métodos, ustedes saben, son caminos de acceso, es decir, así como ustedes tienen un proceso en el campo jurídico, es decir, tienen normas de fondo y normas procesales, ¿sí? Eso supongo que si han visto Introducción al Derecho lo tienen claro. En este caso la ciencia tiene contenido, ¿sí? El contenido que está dado por sus teorías, ¿sí? Por sus enunciados, y tiene un procedimiento. Un procedimiento es un método, ¿sí? Un camino que permite acceder, que permita validar, ¿sí? Así como el debido proceso en el ámbito jurídico les va a permitir o les va a garantizar, ¿sí? Algunas cosas, en el campo de la ciencia el procedimiento también garantiza que ustedes han llegado, no digo a la verdad, porque ya estuvimos diciendo que la verdad, pero por lo menos a unos resultados que podrán ser validados en el ámbito de la comunidad académica y luego probablemente trasladados o transferidos a la acción fuera de ese ámbito, ¿sí? Aquí se plantean etapas del proyecto que van desde la formulación del problema, que cómo se plantea un problema,
cómo se diseña el procedimiento. Hay quienes entienden que hay que formular hipótesis, hay quienes entienden que no es necesario formular hipótesis, eso es discutible, pero de todas maneras hay que tomar posición sobre este punto, cómo se hace la recogida de los datos y por fin algunas técnicas, básicamente técnicas cuantitativas, cualitativas, que luego que nos permitirán tener un cuerpo de datos que serán analizados e incorporados al informe de resultados. Esto es lo que me parece que con respecto a la bolilla 1. No sé si podemos pasar a la bolilla 2. Pasamos a la unidad 2. Bien. Bueno, bien, la unidad 2 se titula Análisis macrosociológico. Ustedes habrán visto en el programa que la primer bolilla, como muy bien dijo la doctora, se titulaba Ciencia y Ciencia Social. Ahora vamos a tener dos unidades temáticas continuas que se refieren al análisis macrosociológico, es decir, que vamos a ver, para poner un ejemplo, a la sociedad en su conjunto. Luego vamos a empezar un análisis microsociológico en la unidad 4, donde vamos a tomar al individuo en acción con otros individuos. Bueno, pasemos a la bolilla 2, análisis macrosociológico, la sociedad humana. El primer punto que tenemos dentro de esta bolilla es la convivencia social humana, es el título de este primer punto, y donde se alude a rasgos característicos de la sociedad humana frente a la sociedad animal. Y a continuación, de distintos modelos para la explicación social. Antes de entrar a los modelos de explicación para la sociedad, quiero hacerles la aclaración, que ustedes lo habrán leído si ya han tenido oportunidad en el texto del doctor Fusito. Hay una distinción que se realiza entre la convivencia humana y la convivencia animal. El rasgo distintivo es que el hombre es el único ser vivo que puede acumular y transmitir cultura, que puede utilizar un lenguaje diferencial al resto de los seres vivos. A continuación, entonces, el programa habla de distintos modelos para la explicación social y habla en este punto del modelo evolutivo y el modelo funcional. Como bien explicó la doctora, para aprender la realidad social hay diferentes formas teóricas, elementos teóricos para tomar contacto con la realidad. Uno es este modelo evolutivo que habla de etapas por las que tienen que pasar sí o sí las diferentes organizaciones sociales para lograr una supuesta madurez o en las distintas etapas lograr grados mayores de organización social. El otro modelo es el modelo funcional, elaborado básicamente tomando los elementos desarrollados por otras ciencias, y consiste en considerar a la sociedad como un organismo, a similitud de un organismo vivo, que cada una de las partes de la sociedad cumple una función en el sentido de actividad tendiente al mantenimiento del sistema. O sea que la diferencia entre el modelo evolutivo y el modelo funcional es que el modelo funcional es un modelo ahistórico que no tiene en cuenta los diferentes momentos de la sociedad, sino que sirve para analizar una comunidad primitiva o una sociedad superorganizada. Tiene un conjunto de elementos teóricos donde el concepto de estructura y función, sobre el cual vamos a volver, juega un rol trascendente para la observación de la sociedad. Acá, como punto siguiente, tenemos analogías sociedad-organismo. Quienes realizan las analogías entre la sociedad y el organismo son algunos de los científicos que se dedican a analizar la sociedad a través del modelo funcional. Las críticas que se le hacen tanto al modelo evolutivo como al modelo funcional
es que el modelo evolutivo estaría hablando de grados y por lo tanto estaría hablando de sociedades más desarrolladas y de sociedades menos desarrolladas, y la crítica que se le hace al modelo funcional, en líneas generales, ustedes esto lo van a ver con muchísimo más detalle en los textos que tienen para estudiar, básicamente al modelo funcional es que es un modelo ahistórico, que no tiene en cuenta cuál ha sido la historia de esa sociedad, la lucha, el conflicto que ha existido entre los diferentes grupos para lograr esa organización social que se tiene en este momento. Es decir, que el modelo funcional tendría también un grado de falta de objetividad, algo de lo cual habló la doctora al principio, al igual que el modelo evolutivo. Así como el modelo evolutivo está hablando de sociedades más desarrolladas, más evolucionadas y menos evolucionadas, el modelo funcional, al no considerar en un contexto histórico determinado, también sería un modelo poco objetivo, estaría dejando de lado en realidad la lucha, fundamentalmente el conflicto que lleva a los cambios dentro de la sociedad, como vamos a ver dentro de otras teorías. Bueno, el punto siguiente dentro del punto 1 de la bolilla 2 alude a necesidades y problemas funcionales. Alude al desarrollo del modelo funcional, porque para el modelo funcional toda organización social donde interaccionan hombres necesita cumplir con algunas necesidades que debe dar la sociedad a sus integrantes, sin los cuales no puede sobrevivir. Y los problemas funcionales tienen que ver con el cumplimiento de estas necesidades, es decir, con la existencia de funciones que son cumplidas por instituciones para lograr cubrir esas necesidades. Cuando esas funciones no son cumplidas, se generan estos problemas. Bueno, a continuación lo que se habla es del justamente de esas necesidades. Ellas son el mantenimiento de pautas, que luego vamos a ver cómo se hace para que de generación en generación se mantengan esas pautas, la adaptación que se produce para las nuevas generaciones a la organización social, y esa adaptación obviamente incluye la forma de producción y distribución de los bienes que existen dentro de la sociedad, el logro de los fines, que justamente una de las críticas que se le hace a este modelo funcional es que no se plantea quién establece los fines y bajo el cumplimiento de qué intereses se establecen estos fines. La integración, es decir, acá estaría probablemente ubicado el derecho como una forma de integración y todos los modelos normativos que permiten al individuo lograr formar parte de una organización social determinada. Y también el control social, que también entraría el derecho dentro del control social como forma de sancionar aquellas conductas que la sociedad considera que no son, que si se repiten, profundizan el conflicto y por lo tanto la desintegración social, que es una de las grandes preocupaciones del modelo funcional, el mantenimiento de la cohesión del equilibrio social. Bueno, a continuación dice 2 puntos, características de cada uno. Es lo que hemos ido haciendo a través de esta charla que estamos manteniendo, este monólogo, diría yo, con alguna intervención de la doctora Cardinó. Alude a los anteriores. Luego habla de subsistemas funcionales y estructurales, justamente de estos subsistemas que hacen al cumplimiento de los fines que se establecen dentro de la sociedad. A mí me gusta siempre, con respecto al concepto de estructura social,
hacer un cuadrito, vamos a ver si esto funciona. Y siempre digo que los conceptos de comunidad, sociedad, sociedad postindustrial, que lo vamos a ver después, sociedad industrial, sociedad postindustrial, sociedad de masas, en realidad si los tomáramos desde la teoría, desde el modelo funcional o desde el estructural funcionalismo, que es parte de ese modelo funcional, una forma de operacionalizar todos estos conceptos que son teóricos sería a través del concepto de estructura social. Sería un concepto menos teórico y que se acercaría más a describir y explicar la realidad social. Toda comunidad, toda sociedad industrial, toda sociedad postindustrial, toda sociedad de masas, consta de una estructura social. Justamente el nombre lo está diciendo, una estructura, un conjunto de elementos que conforman una estructura. Y fundamentalmente esa estructura está formada por grupos y por instituciones. Los grupos, como lo vamos a ver más adelante, están conformados por las personas, es decir, siempre que hay dos o más personas interactuando, hay grupos. Y las instituciones son módulos de comportamiento duraderos. ¿Qué significa estas palabras tan rimbombantes? Módulos de comportamiento duradero son todas las normas, las informales y las formales, que hacen al cumplimiento de lo que han determinado los grupos. ¿Qué características tienen? Los grupos duran, a lo sumo, tienen la durabilidad en el tiempo, a lo sumo lo que duran las personas. La familia, por ejemplo, como grupo de contención, sino hasta que terminan los fines, pero el máximo tiempo de duración de los grupos es hasta el final de las personas. En cambio, las instituciones son creadas por los grupos en su interacción, pero persisten más allá de la vida de las personas que los han creado y regulan la vida de esas personas. Por lo tanto, en la estructura social lo que le da continuidad a la estructura es la institución y no el grupo, en el concepto de estructura social. Y estos grupos se mantienen para el cumplimiento de las funciones básicas, de las 5 funciones básicas que determina el estructural funcionalismo que hemos visto antes. O sea, el mantenimiento de pautas, que a nosotros nos gusta más decir los subsistemas, el subsistema de socialización y educación, el subsistema económico, el subsistema político, siempre me voy a olvidar uno, y por último el subsistema de ritos, es decir, el conjunto de elementos que los diferentes grupos de la estructura social van elaborando en las distintas instancias de la historia para mantener una cosa que es muy importante para este sistema, que es la cohesión social. Bueno, me he extendido demasiado en esto. Esto entraría dentro, esto les va a servir para comprender el mantenimiento de pautas, la adaptación, el logro de fines, en definitiva el modelo funcional. El modelo conflictivo parte absolutamente de otro presupuesto, es decir, el modelo conflictivo que es creado por uno de los cofundadores de la sociología, Carlos Marx, está basado fundamentalmente en la existencia en cualquier tipo de organización social, por más primitiva que ella sea o por más organizada que ella esté, de dos grupos con intereses antagónicos e irreconciliables. De tal manera que si se cumplen los intereses de un grupo, va a ser en desmedro de los intereses del otro. Y esa situación de conflicto es lo que va a producir el cambio. ¿Quería agregar algo la doctora Cardino? Sí,
Me parece que en este caso es importante en esos postulados teóricos o en esos presupuestos teóricos aclarar que en un caso lo que produce, en todo caso, el cambio social, lo que produce yo diría que desde una perspectiva historiográfica el avance, ¿sí? o hasta el progreso, que es una idea muy importante para estos sociólogos del siglo XIX, es la cohesión, ¿sí? Es la integración social. Y desde la otra perspectiva, lo que permite ese avance es justamente esta ruptura que se da en el extremo a través de revoluciones, ¿sí? Entonces, en un caso, todos los integrantes de una sociedad pueden establecer y pueden trabajar en virtud de logros de un bien común probablemente, que es un concepto muy importante en nuestro derecho, que es de base liberal, obviamente, ¿sí? En el otro, dentro del modelo conflictivo, está claro que esto no es así, es decir, lo que produce el avance o lo que justamente desde una estructura de poder se trata de contener es ese conflicto, el que el conflicto estalle, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, con esto terminaríamos el punto 1, porque el cambio social y su génesis, como bien explicó la doctora, en un caso la génesis del cambio estaría simplemente en la evolución del conocimiento científico y tecnológico que produciría las transformaciones, y en el otro caso, para que haya un cambio tiene que haber una lucha, un conflicto entre dos grupos antagónicos. Comparación modelo evolutivo, funcional y crítico de sociedad, terminamos la bolilla 1 y terminamos también esta parte. Bueno, ¿qué hacemos? Yo quiero ver qué hicimos. Ay, qué horrible. Por favor, corregime sin que me dé cuenta. Ya estamos, ¿no? Para terminar el análisis de la unidad número 2, los puntos 4 y 5 se refieren específicamente a los modelos de sociedad, pero en la sociedad argentina, vale decir, cómo ha ido modificándose la conformación de la sociedad argentina pasando de comunidad a sociedad. Lamentablemente no hemos llegado a sociedad postindustrial, apenas orillamos a algunas características de la sociedad industrial en algún periodo de mitad del siglo pasado, y otra característica muy interesante y que nosotros en los exámenes pedimos es que ustedes sepan cómo se modificó la sociedad argentina a raíz de la primera inmigración, la inmigración de ultramar, que se produce entre fines del siglo XIX y principios del XX, y cómo se modifica la población frente a la segunda inmigración importante, interesante, que se produce con el proceso de industrialización a mediados de la década del siglo pasado en la República Argentina. A partir aproximadamente del 30, más precisamente, me acota la doctora Cardinó. Con esto se cierra la unidad número 2. Vale decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en la unidad número 2? Vamos a hacer un recorrido desde las corrientes teóricas que tratan de buscar explicaciones desde diferentes lugares sobre cómo vive, cómo ha vivido, cómo vive el hombre y cómo podría llegar a vivir en el futuro, que eso sería prognosis social. Y termina la bolilla con un análisis específico de cómo han sido las modificaciones de la sociedad argentina a través del tiempo. Todos estos son rótulos que muchas veces los podemos ir superponiendo para sacar riqueza, como dijo la doctora Cardinó al principio, en el análisis que podamos hacer de qué es lo que ocurre en la realidad social, la que a nosotros nos interesa, la realidad social argentina. Bueno, ahora la doctora Cardinó va a hablar de la unidad número 3, la cultura. Sí, quería completando esto, a veces, digamos, aparece aquí cuando no
cuando no tenemos una cursada en la que podemos dar estos conceptos, la idea de que tomamos historia argentina. No, en realidad no estamos dando historia argentina, ustedes tienen historia en otra materia. De lo que se trata aquí es de que sobre la base del conocimiento de la historia argentina que ustedes tengan y del conocimiento sobre la realidad actual argentina, ustedes puedan aplicar conceptos y teorías que hayan aprendido en esta materia. De esto se trata, es decir, en realidad es una mirada sociológica sobre un conocimiento previo o un conocimiento que pueden tener o tener que adquirir para esta materia. Entonces, aquí cuando aparecen, por ejemplo, diferencias entre fecundidad, por supuesto no necesitamos o no requerimos el índice de mortalidad infantil que de la década del 80. Lo que nos interesa aquí es ver tendencias y ver cómo esas tendencias pueden, por ejemplo, ubicarnos dentro de las etapas del desarrollo, desde una teoría del desarrollo, o si nos acerca más a un modelo de sociedad o de comunidad, si nos acercan más a una sociedad industrial que una sociedad postindustrial. Es decir, de esto se trata, de que ustedes puedan, de que los datos en todo caso informen a la teoría, ¿sí? O de que ustedes puedan desde la teoría sociológica ver o analizar esos datos. Seguimos con la bolilla 3. Como dijo la doctora González al iniciar la bolilla 2, aquí lo que estamos haciendo siempre es un análisis macro sociológico, es decir, cultura, sociedad, cultura y sociedad, o sociedad y cultura, con sus variantes, digamos, sociedad industrial, postindustrial, comunidad como tipo diferencial de la sociedad, son prácticamente los únicos conceptos totalizadores, holísticos, que van quedando en las ciencias sociales, es decir, que pretenden atrapar, digamos, la sociedad en conjunto. A diferencia del análisis microsociológico, que en cambio, como también dijo la doctora González, ya parten de un individualismo metodológico, esto es, analizan la sociedad desde la acción del individuo, ¿sí? O desde la acción, desde las relaciones sociales más concretas, por ejemplo, las relaciones a través de grupos. Aquí, en cambio, lo que hacemos es ver la cultura, la sociedad, ¿sí? En términos generales. Aquí, al analizar el concepto de historia de cultura, aparecen criterios, que son el criterio etnocéntrico, el evolucionista y el funcional. El evolucionista y el funcional hacen referencia a los modelos que ustedes que han visto ya o lo que han atravesado, a los que se refería la doctora González al analizar comunidad y sociedad, y aparece este criterio etnocéntrico como un criterio, yo diría que valorativo, fuerte, que aparece ligado al concepto de cultura en sus inicios, en su aparición en la antropología, que tiene que ver justamente con esta idea de o este supuesto según el cual la cultura propia es la única, es la mejor o la más avanzada, o en todo caso el concepto de cultura aparece ligado a un término valorativo, que tiene una carga valorativa fuerte, como es el de civilización, ¿sí? Entonces, este es un criterio. Los otros que aparecen como criterio tienen en realidad, están ligados a modelos teóricos. Yo no diría que hay un modelo teórico en cambio etnocéntrico, sino que el etnocentrismo sí es una forma de valorar, ¿sí? Aparece la relatividad cultural aquí justamente como una discusión de ese criterio etnocentrista, ¿sí? Un relativista cultural supondrá que hay diferentes culturas y que no hay ningún criterio externo que permita establecer, ningún parámetro, ningún baremo que permita establecer si una cultura es superior o inferior a otra. Ustedes saben que hoy por hoy, digamos, en sociedades multiculturales, en sociedades que están conformadas por distintos grupos, por distintos colectivos, sociedades democráticas, ¿sí? Se supone que no hay criterios de lo que se llama vida buena, es decir, nadie puede establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en lo que hace a elecciones de planes de vida. Sí, en cambio, se sostiene fuertemente en el plano jurídico que hay lo que llamaríamos en general un principio de vida digna, es decir, si mi
grupo cultural o el contexto cultural o mi cultura sostiene que las mujeres no deben recibir instrucción o deben estar relegadas, esto en principio nosotros tenemos un derecho que es universalista, ¿sí? Y que supondría que esto es algo que no se puede hacer. Sobre esto sí hay criterios consolidados a nivel de consenso global. En cambio, otras elecciones, como por ejemplo las elecciones religiosas y demás, conforman un cuerpo, un ámbito de vida buena o de definiciones de lo que es la vida buena que queda atrapado dentro de esta red relativista cultural. ¿Sí? Desde luego uno de los debates filosóficos más importantes de este fin de siglo es justamente del fin de siglo o del principio del siglo que estamos atravesando, es universalismo por un lado, relativismo por el otro. Es decir, en el derecho está atravesado por esta disputa. Es decir, quienes por un lado sostienen criterios ¿Lo tenemos? y aplicables a cualquier colectivo, a cualquier cultura, y quienes en cambio sostienen que cada cultura solo puede ser juzgado con criterios que esa misma cultura ha desarrollado, ¿sí? Entonces, aquí tienen esa polémica al interior, digamos, del programa. Luego se va a hacer una crítica al concepto y un análisis de la cultura vinculado con términos que acabamos de analizar, como el de comunidad, sociedad. Aparece el lenguaje, que también ha sido objeto de estudio por ustedes en distintas materias seguramente hasta aquí. No creo que tengan problemas con los tipos de lenguaje, con las características que tiene cada uno de esos lenguajes. Luego, en el punto 2, la estructura de ya no quiero volver sobre el concepto de estructura, pero supone que la cultura entonces es un todo estructurado, que tiene una estructura, y aquí aparecen los elementos que conforman esa cultura. No los vamos a recorrer uno por uno, creo que no presentan en general demasiadas dificultades. Aquí cuando se habla de valor, nos estamos refiriendo a un patrón de medida, hay distintas teorías sobre lo que son los valores, está toda la axiología detrás, pero bueno, creencias aquí se diferencia de conocimiento científico, no tendrán creo que problemas con esto. Aparecen las normas sociales, distintos tipos de normas sociales, como decía la doctora al referirse a control social, el derecho es un tipo de norma social. Habría que ver si es el tipo de norma social más importante o no. En una comunidad, por ejemplo, está claro que no, que la costumbre es el tipo preponderante de control social. Sería materia discutible en nuestra sociedad qué lugar ocupa el derecho dentro del conjunto de normas sociales. Y aparece aquí un último punto que hace referencia al conflicto que se puede entablar y que de hecho se entabla muchas veces entre las normas jurídicas y las costumbres. Es decir, aquí por un lado hay, yo diría que una tendencia en el campo sobre todo jurídico, una tendencia, una posición voluntarista por un lado, que sostiene que cualquier realidad social se puede modificar a partir de un cambio normativo, ¿sí? En este punto la ley es el agente de cambio por excelencia. Cambiamos la norma y a partir de ese cambio normativo se producirá un cambio social. Hay quienes entienden en cambio justamente que no hay forma de transformar la realidad y que las normas son a lo sumo reflejo de esa realidad. Seguramente ustedes, o la mayoría de ustedes, como la mayoría de nosotros, entendemos que entre estas dos posiciones extremas hay mucho espacio para ubicarse. Es decir, en todo caso, la ley puede ser agente de cambio si se dan ciertas condiciones, ¿sí? Es decir, no es que cualquier ley puede modificar, sino que la ley tiene detrás un largo camino de producción, tiene que estar apoyada sobre un estudio, un análisis de la realidad, sí, que pretende modificar, que esto es lo que falta. Es decir, en realidad siempre nos quejamos que el conocimiento que producimos muchas veces, claro, en las universidades luego no es aprovechado en la instancia de producción normativa.
Desde luego sí se puede desde allí producir algunos cambios. Este concepto de evasión institucionalizada, justamente, bueno, ustedes saben lo que es evasión. Supongo que a esta altura tendrán conocimiento de que hay evasión. La evasión en realidad se institucionaliza sobre todo en casos en que la norma viene a contradecir costumbres o normas sociales muy asentadas. En este caso, como decía Juan Agustín García en la ciudad indiana, es decir, cuando el plexo normativo poco o nada tiene que ver con la sociedad a la que pretende regular, lo que ocurre muchas veces es que esa sociedad empieza a institucionalizar evasiones, y en definitiva la evasión termina convirtiéndose en la norma, ¿sí? Uno tiene que argumentar por qué cumple la norma, no por qué no la cumple, ya tiene muchos argumentos para evadir, ¿sí? Esa norma. El tercer punto sigue con elementos de la estructura de la cultura y lo encabeza sí, aquí el concepto de instituciones, sobre el que ya habló la doctora González. Aquí, como decía la doctora, es decir, la familia es un grupo, esto está claro, pero también es una institución. La institución implica que hay una valoración social, por algo la familia está protegida, digamos, hay toda una regulación, una normativa jurídica que protege a la familia, que protege no quiere decir, es decir, un liberal extremo diría no hay por qué proteger nada, ¿no? Es decir, pero de todas maneras está protegida, está institucionalizada la familia. Aquí aparecen conceptos como ética, moral, religión. Ustedes saben, bueno, la moral en realidad es un conjunto, un conjunto de normas, digamos, que rigen en un tiempo y en un espacio determinado. La ética más bien implica una reflexión crítica sobre ese conjunto de normas, aunque devienen de la misma raíz, es decir, el mos latino se puede ver como una traducción del ethos griego, pero de todas maneras, en términos más técnicos, hoy por hoy se llama ética la disciplina que tematiza la moral, y la religión aquí aparece como ese conjunto, ¿sí? De creencias que en definitiva va a regular la vida y va a ser en muchos casos, en el caso de las comunidades, la base de legitimación. En nuestras sociedades, de hecho, tiene un espacio importante. Trabaja, o digamos que está basada en un tipo de sanciones particulares, son sanciones ultraterrenas, ¿sí? Aquí la magia aparece, como diría Weber, como una serie de acciones o prácticas que se ponen, que se ejercen sobre efectos o sobre el mundo sensible, que tienen algún tipo de resultado en un mundo suprasensible y que vuelven sobre el mundo sensible. Es decir, hoy hablamos de rito, la magia está muy relacionada con los rituales. La ideología es un concepto que lógicamente se ha trabajado mucho en el campo de la política, pero que está ligado al origen de la sociología también. Obviamente Marx es digamos que cualquier referencia al concepto de ideología está en principio ligado a la teoría marxista. Aquí la ideología aparece en principio, o puede ser la legitimación de un sistema social, ¿sí? Más posteriormente se suele ver la ideología como contracara de la utopía, ¿sí? Siempre en su faz legitimadora, ¿sí? La ideología puede ser entonces un producto de los grupos dominantes que justamente les permite asentar o basar un sistema de dominación, ¿sí? Por ejemplo, ahora existiría una ideología neoliberal. Claro, en este caso, es decir, cuando cuando se habla, también se ha hablado de fin de las ideologías, se supone que el fin de las ideologías implica también el fin del debate, ¿sí? El fin del debate en el sentido en que aparecería una sola ideología que en definitiva se transformaría en monolítica, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan, si recuerdan, dependen de la edad que tengan, pero digamos, a un contexto está esto que se puede llamar ideología neoliberal,
neoliberal, neoconservador, habría que hacer diferencias entre estos términos, ¿sí? Apareció en un momento dado como la única forma posible de pensar la vida política, ¿sí? No había forma de pensar esa vida política y el Estado en concreto desde otra. Hoy por hoy aparecen distintas formas, ¿sí? O aparecen o se descubren o se dan a conocer diferentes formas y también una crítica muy fuerte hacia esa ideología. Luego aparece aquí el concepto de prejuicio, ¿sí? Digamos, el resto prácticamente de este punto está dirigido está destinado a que ustedes vean el prejuicio, discriminación. Ustedes saben que son hoy por hoy conceptos centrales, axiales en cualquier ciencia social, ¿sí? Prejuicio aquí es bastante más que prejuiciamiento. Nosotros tenemos expectativas sociales. Ahora bien, el prejuicio, a diferencia de las expectativas, nos aprisiona, ¿sí? Es un juicio del que en definitiva no podemos desterrar o no vamos a estar dispuestos a desterrar por más conocimiento que obtengamos sobre aquella persona o aquel hecho que sobre el que estemos prejuiciados, ¿sí? En definitiva, aquí de lo que se trata es de establecer categorías de prejuicios, sobre todo aquí se trabaja con prejuicios de índole racial, prejuicios de género, ¿sí? Prejuicios que tienen que ver con la sexualidad, es decir, ustedes saben que tenemos toda una legislación, ¿sí? Antidiscriminatoria supuestamente, pero estamos en una sociedad cada vez más plural, esto es cierto, y en una sociedad cada vez más plural también aparecen, cada vez pareciera más prejuicios, es decir, estamos en contacto con otros y con diversos y con gente muy diversa, y eso hace que muchas veces estemos allí atrincherados en nuestros prejuicios y desde esos prejuicios estemos dispuestos a sostener que, bueno, que por más que aparezca alguien del colectivo que discriminemos, que no tenga los rasgos que nosotros asignemos a ese colectivo, diremos, bueno, es una excepción, es otra excepción, pero de todas maneras seguimos sosteniendo, seguimos suponiendo que el prejuicio que tenemos con respecto al colectivo no hace sino, yo diría que confirmarse, aquel viejo acerto de la excepción confirma la regla, que es falso, es decir, en realidad es falso, es decir, ninguna excepción confirma ninguna regla. Bueno, pues estamos dispuestos a sostener, Peta Hanke, que es un famoso escritor, tiene una novela fantástica que se llama El portero o el miedo del portero, ¿cómo se llama? No ese portero, nosotros decimos el que ataja, en un equipo de fútbol, el que estamos muy mal con los conceptos. El arquero, el temor del arquero al penal, relata un caso en el cual un oficial de policía está en busca de un sospechoso de un crimen y va a un conjunto, a una comunidad gitana, porque bueno, es una comunidad en la cual sobre la cual hay muchos prejuicios. Entonces, este señor va con la firme convicción, con el firme prejuicio de que los gitanos son básicamente sucios y delincuentes. Entra a la casa del sospechoso y ve que todo está muy ordenado y muy limpio, ¿sí? Con lo cual, ¿qué dice este señor? Bueno, está todo muy ordenado, o sea, uno podría decir, este señor piensa y dice, yo creía que eran sucios y no son sucios, yo creía que eran todos delincuentes, a lo mejor no son delincuentes. Pues no, este señor dice, bueno, está todo muy ordenado, por algo será, algo habrán hecho, con lo cual reafirma, es decir, ni siquiera pone en tela de juicio el primer componente del prejuicio, que eran sucios, sino que además confirma que deben ser delincuentes, ¿no? Entonces esto habla de la astucia del prejuicio. Sí. Bueno, un prejuicio muy enraizado en la sociedad argentina y sobre todo dentro del derecho penal es que si hay un rubio de ojos claros junto a un morochito de pelo duro y
con tinte oscuro, es probable que el hecho delictivo lo haya cometido el morochito de pelo duro. Sí. Y esto se confirma durante muchísimo tiempo en las cárceles argentinas, la presencia fuertemente de gente con estas características, Sí. no porque los rubios de ojos celestes no cometieran delitos, sino porque existía un prejuicio. Porque existe toda una forma de selección que hace que la población carcelaria tenga una, esté seleccionada de determinada manera, ¿no? Esto está claro. En el caso de, para salir de nuestro país, si uno ve la población carcelaria norteamericana, por ejemplo, la presencia de negros, uno podría suponer que hay una mayor tendencia al delito en la población negra. Bueno, pues todos sabemos que esto tiene que ver con ciertos criterios de selección, con también la selección de cierto tipo de delitos y con formas de socialización y de exclusión y demás. Bien, y por último, el punto 4 se refiere a cultura de masas. Ustedes han pasado, si bien no hemos aquí trabajado o no nos hemos referido al concepto de sociedad de masas, evidentemente es un concepto que ustedes conocen, han seguramente leído o han hasta reflexionado críticamente sobre medios de comunicación masiva. La sociedad de masas es un fenómeno que aparece en el periodo de entreguerras, obviamente ligado también a una crítica fuerte a las democracias, ¿sí? Y el concepto de masa está siempre referenciado a otro concepto que lo contrabalancea y que está contenido en el programa, que es el de élite, ¿sí? Uno en general trabaja con élite, masa, ¿sí? El concepto de masa supuestamente refiere o al de un líder o una élite, ¿sí? Hoy por hoy, digamos que hay aquí, así cuando se hablaba de sociedad de masas, se habla de valoraciones positivas y negativas, ¿no? Hay quienes entienden que la sociedad de masas, como, no sé, Ortega, por ejemplo, que prácticamente es el que divulga en el ámbito hispano el concepto de masas, desde una posición, uno podría suponer hasta elitista, entiende que la masa o la sociedad de masas es una sociedad que tiende a una cierta, yo diría que que tiende o que va a de alguna manera hacer caer aquellos valores que eran propios de una sociedad aristocrática, que en todo caso es una sociedad mediocre, es una sociedad en la que todo el mundo está informado, pero está informado hasta allí nomás, ¿no? Una sociedad, lo que se puede llamar en muchos casos sociedad mediática o lo que fuere. Este concepto se ve contrarrestado por quienes dicen, bueno, efectivamente es una sociedad en la que hay probablemente una élite que esté menos, o una élite que tiene menos peso, pero es una sociedad más democrática, es una sociedad donde hay un acceso, claro, donde mayor cantidad de gente accede a la información, accede al conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí ya hay una disputa que es ideológica, evidentemente, y de lo que se trata en este punto es de que ustedes puedan ver dentro de la cultura qué importancia tiene este concepto de masa, ¿sí? Hoy por hoy, si uno habla de socialización, si uno habla de educación, evidentemente hoy mismo estamos aquí, la técnica nos permite que estemos sin estar y que ustedes estén aquí sin estar también. Y esto hace, evidentemente, creo que lo valoraríamos como algo positivo, ¿sí? Nuestras universidades tienen, digamos, cada vez mayor cantidad de alumnos en general, y esto uno podría verlo, o hay quienes lo ven como una pérdida porque vaya a saber qué universidad elitista o fantástica de poca gente, una época dorada que no sé cuándo existió, pero no tengo clara que haya existido, que se ha visto en todo caso depreciada por la irrupción de las masas. La masa, esta valoración negativa de la masa está siempre presente, o en general está presente por allí. Ahora pasaríamos en la bolilla 4, a partir de la bolilla 4, a este análisis microsociológico, es decir, de la acción, de la interacción. Bien. Bueno, ¿terminamos? Bueno.
¿Terminamos? Esta parte, ¿Ya sí. está? ¿Sí? Sí, sí, terminamos. Ah. Nos quedan Bueno. esta parte, sí. Sí, esta parte. Este sería el último bloque. Igual, ¿O no? tomemos tiempo, si no, no Sí. tenemos. Mira, 1:34, en realidad nos faltan 2:30, no empezamos un poco más tarde. 12:30 empezamos. 1:30, No, pero eran 3 bloques de 20. ¿Qué son? 3 bloques. 3 bloques dijo, pero 3 bloques son. sí. ¿Este sería el tercero? Sí, Bueno, yo ahora hablo de esto y trato de unirlo con esto. sí, con grupos. De ir enganchando cosas. No, si no seguimos con la... Sí. Bueno. Sí, con esto. Vamos a empezar a analizar ahora rápidamente la unidad número 4. La unidad número 4 alude al análisis microsociológico, es decir, que es como que vamos a invertir, vamos a empezar por la mínima unidad de análisis, que es el individuo, la persona, para ir montando sobre ello la interacción y luego los grupos. El primer punto de la bolilla 4 alude al actor social. El actor social es la persona y la persona obviamente tiene que reunir las características de tener todos los elementos necesarios para poder utilizar su razón y poder aprender a través del lenguaje, la cultura y poder esa cultura no solamente aprenderla, compartirla y transmitirla. A continuación, el punto habla de acción social y acción no social. En realidad, quien mayores desarrollos ha hecho de la acción social dentro de la sociología ha sido en primer lugar Max Weber, es decir, hubo otros filósofos sociales que se ocuparon del tema de la acción, pero desde la sociología es Max Weber a principios del siglo pasado quien se dedica al análisis de la acción social. ¿Qué significa la acción social? La acción que realiza una persona dándole un sentido, y ese sentido es producir en el otro u otro con el cual interactúan una reacción positiva o negativa que mueva a lo que se llama la interacción. Max Weber establece distintos tipos de acción. Él los establece como tipos ideales, es decir, como construcciones teóricas metodológicas que en realidad, tal cual él las plantea, no existen en la realidad, pero que sirven como elementos teóricos ordenadores de la realidad y para observar la misma. Hago esta aclaración porque en realidad ustedes van a ver 3 tipos de acción que se dieron históricamente en el tiempo, pero que inclusive hoy persisten las 3 en algunas circunstancias simultáneamente. Tenemos las acciones, acá el programa habla de acción racional, tradicional y emotiva. La acción racional es la que dice Max Weber que tienden las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque liga la acción a un fin, es decir, que se buscan los medios más adecuados para lograr un fin determinado. La acción tradicional es la que está movida por la tradición. ¿Qué es la tradición? Es lo que pensaban, lo que sentían, el conocimiento, las creencias, los valores de nuestros antepasados, y eso es lo que guía la acción tradicional. Max Weber va a decir que las organizaciones sociales que usan la acción tradicional son aquellas organizaciones sociales más tradicionalistas, como serían, por ejemplo, las comunidades. Esto no significa que no existan acciones tradicionales, quiero que quede bien claro esto, en las sociedades modernas, sino que predominan las acciones racionales. También habla de una acción emotiva, que sería una acción que estaría ligada a sentimientos, es decir, que el individuo se mueve a realizarla movido por algún tipo de sentimiento, de amor, de odio, y esta acción él la liga sobre todo cuando más adelante veamos los tipos de dominación al tipo de dominación carismática, la relación que se establece con el líder carismático, que no es solamente el líder a nivel político, sino que puede ser hasta una relación de familia,
que exista un líder de tipo carismático que haga a través de sus sentimientos, por ejemplo, que una persona se comporte o que realice determinadas acciones a través del odio o del amor. Esto se verifica muchísimo en las familias autoritarias, por ejemplo, fuertemente basadas en la autoridad patriarcal. Bueno, en el punto 2 se habla de las posiciones sociales, las expectativas que generan las diferentes posiciones sociales y su génesis. Acá es interesante que nosotros digamos que no todas las personas se ubican dentro de una sociedad en un mismo lugar, que cada una de las personas y el grupo del cual forma parte tiene una posición determinada. Y esa posición que el individuo tiene genera expectativas positivas y negativas. Dentro de la posición está el estatus. ¿Qué es el estatus? Podemos decir es el conjunto de derechos y obligaciones. Hay dos tipos de estatus. Vamos a encontrar estatus, esto no escribe más, sí. Estatus adscriptos y estatus adquiridos. Quiero hacer la aclaración que esto es dentro de lo que nosotros hablamos modelo funcional, teoría estructural funcionalista, funcionalismo, es decir, que el concepto de estatus se desprende de aquellos científicos sociales que adscriben a la teoría funcionalista, que habíamos visto que partía de las analogías que hacía con el organismo. Entonces decíamos que el estatus es un conjunto de derechos y obligaciones. Hay estatus adscriptos y estatus adquiridos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de estatus? Los estatus adscriptos no dependen de la voluntad del individuo, sino que son otorgados por los grupos de la sociedad cuando el individuo se incorpora a la misma. El momento de incorporación de los mismos a la sociedad es el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento se incorpora a un grupo que inmediatamente le da una serie de estatus adscriptos, como son el sexo, la edad, el parentesco y la raza. Estos estatus adscriptos que no dependen del individuo, que son otorgados por los grupos para introducir al individuo dentro de la estructura social, son diferentes en cada organización social. No es lo mismo ser de sexo femenino o de sexo masculino en Oriente que en Occidente. No es lo mismo, referido a la raza, ser blanco en Estados Unidos que, ser negro en Estados Unidos que ser negro en la República Argentina o en Sudáfrica. Es decir, que cada organización social, en cada contexto histórico, a cada uno de estos estatus adscriptos le otorga diferentes valores. ¿Qué son los estatus adquiridos para esta misma teoría? Los estatus adquiridos son aquellos que no son otorgados, sino que son ganados por el individuo en la medida en que va incorporándose por medio de la socialización y la educación a la estructura social y dependen de sus capacidades y habilidades. Cuanto mayor desarrollo realice de mis capacidades y mis habilidades, mayores posibilidades voy a tener de desarrollo. Obviamente que esta teoría recibe sus críticas. ¿Y por qué recibe críticas? Porque en realidad nosotros sabemos que podemos esforzarnos muchísimo, pero que determina el lugar en que nosotros nacemos, el grupo al cual nos incorporamos en el momento del nacimiento, los estatus que podamos adquirir. Es decir, que un condicionante en este momento en la República Argentina es pertenecer en el momento del nacimiento a un grupo, por ejemplo, de desempleados, sin hablar de necesidades básicas insatisfechas, ni hablar
línea de pobreza. No, además hay otra cosa que me parece interesante, es decir, estos estatus, así como marcadas, varían históricamente o temporalmente. Esto quiere decir que evidentemente uno en un momento dado puede adquirir un estatus que tiene una alta valoración y en otro momento, justamente por ese mismo estatus, ser valorado de otra manera. Por ejemplo, es decir, quien hace política, un político evidentemente podía ser valorado en base al estatus, no digo al desempeño personal que hace, sino a ese estatus de diferente manera hace 20 años que hoy, ¿sí? Esto ha sido un cambio que ha tenido en la valoración social de ese estatus, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con los estatus adscriptos. Totalmente. Evidentemente uno puede, uno es mujer, hombre, y esto puede ser valorado a lo largo de la vida de cada uno de diferente manera, ¿sí? Más allá, insisto, del desempeño. Sí, sí, totalmente, independientemente del desempeño también. Pero muchas veces también condiciona el desempeño el logro que se tenga. Bueno, sí, querías agregar algo. No, que algo que me parece que es interesante, por lo menos acotar, porque son las reiteraciones de los de escuchar exámenes libres, ¿no? Pero uno muchas veces piensa que el estatus adscripto es natural, pues no es natural, No, es decir, por eso lo claro, se valora socialmente, es decir, no es que naturalmente las mujeres, bueno, el sexo, no, el sexo puede ser valorado positivo o negativamente y esto es social. Lo que en todo caso no podemos modificar es el rasgo en base al cual se otorga ese estatus. Uno no puede modificar, en todo caso, su raza, no puede modificar el color de la piel, ¿sí? Sí, Lo que sí se puede modificar efectivamente es la valoración de la sociedad con respecto a ese rasgo. Conjuntamente con el estatus lo que tenemos es el rol, es decir, el estatus habíamos dicho que era el conjunto de derechos y obligaciones, y el rol es la contracara del estatus, es decir, esto lo veríamos en sentido como estático, y la parte dinámica es el rol, como cada individuo, cada persona social desempeña el estatus que ha adquirido a través de su rol. Y vamos a ver que en el transcurso de la vida nosotros vamos a tener diferentes estatus. Por ejemplo, yo tengo en este momento el estatus de hija, el estatus de esposa, el estatus de madre, de profesora, iba a decir profesora docente, de abogada, de profesional de ejercicio libre, y todos estos, de amiga, y todos estos estatus los tengo que cumplir, es decir, tengo que actuar, y tengo solamente un tiempo del día en los cuales puedo cumplir con mis diferentes roles. Por falta de ejercicio del rol, se puede llegar a perder el estatus. Por ejemplo, si yo abandono las 24 horas del día a mis hijos, es probable que mi marido me inicie una acción para quitarme la patria potestad, por ejemplo. Entonces, cuando habla el programa ahí de conflicto, se está refiriendo a esto, es decir, que tenemos un tiempo determinado y que debemos cumplir con los diferentes roles que se nos han asignado. La distribución de los mismos depende de una decisión racional de cada uno. Sí, y desde luego, socialmente muchas veces por ejemplo, las obligaciones de un rol supuestamente están en contradicción con las obligaciones de otro rol, ¿sí? Ser mujer implica determinadas obligaciones o determinadas cargas en nuestra sociedad que por ahí pueden ir en contra de las cargas que implica otro estatus. Entonces, muchas veces está ese conflicto, o ese conflicto está planteado allí desde las expectativas sociales, sí, ¿no? Totalmente, es decir, algo que dice la doctora y que tiene muchísimas consecuencias en nuestro país. Ustedes saben que recién en el año 1960 se igualó la cantidad de hombres y mujeres, y ahora en el último censo somos 888.000 más mujeres que hombres. Esta variación no es solamente una variación que tiene que ver con lo numérico, sino también tiene que ver
con que la mujer ha salido del hogar y ha salido a desempeñar tareas dentro del mercado, y esto ha hecho que cambie el tiempo que dedica a los estatus que tienen que ver con el cumplimiento de los roles familiares. Y esto ha traído conflictos y vemos que las nuevas generaciones, por ejemplo, entre los 25 y los 45 años, que es la edad fértil de la mujer, en las últimas dos mediciones del INDEC, está demostrando que en el momento de mayor fertilidad no abandonan su trabajo permanente. Entonces, esto que está diciendo la doctora es un cambio que se está produciendo con respecto a la situación, de acuerdo al sexo, de la mujer dentro de la realidad social argentina, y es un fenómeno que se está dando, esto lo marca muy bien Erich Hobsbawm, se está dando en Occidente en general, es decir, salir la mujer y luchar por sus derechos, porque en realidad no significa que la mujer en este momento tenga ni la misma posición que el hombre dentro de la familia ni en el mercado laboral, porque a igual trabajo, y no solamente nos referimos a la Argentina, la mujer recibe menor remuneración que el hombre y tiene lo que diría Marx, una plusvalía, porque el trabajo del hogar siempre se supone que en última instancia la responsable es la mujer. Para terminar este punto, habla de sociedad, cultura y estatus, un poco lo que hemos estado haciendo, es decir, relacionando de qué manera el estatus tiene que ver con la sociedad y la cultura. La sociedad era la estructura, la cultura es el contenido y el estatus es el que tienen las personas para el cumplir con los elementos culturales que tiene, con las necesidades de la sociedad. Pasamos al punto 3. El punto 3 habla de personas sociales, es decir, habla de cómo el individuo se transforma en persona. Es decir, estábamos hablando nosotros, el individuo es en el momento del nacimiento y por el proceso de socialización se transforma en persona. ¿Qué significa esto de socialización? La socialización es un proceso que comienza con el nacimiento del individuo, que lo va transformando en persona y que termina con la muerte, estoy medio trágica, con la muerte del individuo. El proceso de socialización consta por lo menos de dos etapas, una socialización primaria y una socialización secundaria. En la socialización primaria, que se desarrolla básicamente dentro de la estructura de la organización familiar, lo que logra el individuo es la conformación de la estructura de su personalidad. Por lo tanto, es un periodo netamente autoritario. Al niño no se le pregunta si quiere pertenecer a este grupo o si le hubiera gustado pertenecer a un grupo ubicado en una situación social mucho mejor, sino que lo socializa ese grupo y la socialización, la primaria, es autoritaria y se le transmiten los principales valores de la sociedad. La organización familiar no es una institución generadora de ideología, pero es la primera transmisora de la ideología de la sociedad para transformar al individuo en persona. Luego de la socialización primaria, comienza el proceso de socialización secundaria. El proceso de socialización secundaria permite al individuo penetrar en los submundos institucionalizados, no solamente el submundo institucionalizado de la escuela, de la universidad, sino también el del empleo, el de las actividades recreativas, y es una socialización que tiene la característica peculiar de ser mucho más horizontal y permitir la interacción y que el individuo deseche algunos elementos y no los incorpore. La socialización es netamente imitativa. ¿Qué significa esto? Que el individuo aprende por observar el comportamiento de los demás, es asistemática, hay individuos que aprenden
algunas cosas, por ejemplo, a caminar antes que otros o a hablar antes que otros o a generalizar, y lo que permite es la internalización, la objetivación y la externalización. En esa internalización de elementos que observa y esa objetivación va construyendo dos elementos fundamentales de su propia personalidad y su visión del otro generalizado, donde va construyendo el rol de padre, de madre, de hijo, de abuelo, como los diferentes roles profesionales y los distintos comportamientos esperados por la sociedad, las expectativas que la sociedad tiene con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia con la educación? La educación es un proceso sistemático que comienza cuando el individuo está maduro para algunos elementos, como para autoabastecerse, como para utilizar medianamente el lenguaje en la interacción. Y el proceso educativo es un proceso sistemático en el sentido que es por grados. No puedo pasar de primer grado a primer año. Ahora no se dice primer año. No, no sé. Ay, esto denota mi vejez. No sé en qué, cada provincia tiene una ley de educación. Una ley distinta. Sí. Bueno, la educación entonces es por grados y es formal. ¿Qué significa? Recién hablamos de la informalidad de la socialización. ¿Cuál es la formalidad de la educación? Que se deben cumplir una serie de requisitos. Ustedes recordarán que para inscribirse en la facultad tuvieron que presentar una serie de documentos que son necesarios en una organización formal y cumplir con una serie de requisitos. Bueno, acá a continuación habla de los agentes de socialización. Los primeros agentes de socialización es el grupo primario, la familia. El primer agente socializador, acá volvemos al sexo, generalmente es de sexo femenino en las sociedades occidentales. Esto no significa que en otras sociedades existen otras maneras, inclusive no hay la fijación que existe en nuestra sociedad con el rol materno. El comprender, el salir del etnocentrismo de que hablaba hoy la doctora Cardinó, nos llevó a, por ejemplo, comprender que no existe un instinto materno. Es más, hay madres que matan a su bebé recién nacido. Es decir, que lo que existe es una construcción social de una paternidad responsable y que esa paternidad responsable puede estar a cargo de la mamá, del papá o de otra persona que sin haberlo concebido tenga la suficiente capacidad desarrollada socialmente para cubrir las necesidades afectivas que esa persona necesita para transformarse en un adulto socializado. Una cosa que quería agregar es que el hombre es el único ser vivo, que esto nos quedó un poquito pendiente de antes, que no puede desarrollarse totalmente sin este primer paraguas que representa la socialización primaria y el que representa esta primera organización, este primer grupo que por ahora se llama familia. Aunque algunos hablan de una crisis apocalíptica de la familia, todavía no ha podido ser reemplazada como institución, por lo menos en este aspecto. El resto de las funciones económicas, políticas, sociales que en otras épocas tenía, ha sido reemplazada por otras organizaciones formales. Bueno, acá el castigo físico como medio de socialización, esto prácticamente está desapareciendo a partir del avance de las ciencias sociales del lenguaje cotidiano. La doctora mueve con razón la cabeza, porque en realidad antes era muy común que desde el lenguaje nosotros avaláramos que el castigo físico fuera una forma de socialización. Por lo menos ahora los avances científicos se han divulgado de tal manera que impiden que en la cotidianeidad podamos en un lenguaje vulgar aseverar que la forma de socializar es a través del castigo físico. Sí, creo que muchas veces lo que se discute, se dice, bueno, qué hipócritas somos, todo el mundo dice
que no hay que pegarle a los niños, pero después hay mucha gente que les pega. Yo diría que en lugar de hipocresía hablemos de un avance, por lo menos a nivel de discurso, está aceptado, por lo menos en gran parte de nuestra comunidad, que la violencia física no es una forma de enseñarle nada a nadie. Probablemente lleve tiempo que esto se incorpore a la práctica, así como decía recién la doctora González, el ámbito de la socialización es un ámbito bastante, yo diría que bastante reacio a las argumentaciones, es decir, muchas veces uno sostiene, por ejemplo, un discurso igualitario en términos sexuales y luego, obviamente, en su práctica está haciendo gestos todo el tiempo hacia los niños, hacia sus niños, que implican justamente una discriminación sexual importante, es decir, la misma mujer que está diciendo o está luchando por sus derechos y su incorporación igualitaria al mercado laboral, uno puede verla luego diciéndole a la nena que tiene que ordenar su cuarto mientras el nene hace otra cosa, digamos. Esto, obviamente, la práctica... O regalándole una muñequita. Claro, regalándole una muñequita o diciéndole que no tiene que, o al niño que no tiene que manifestar sus sentimientos de determinada manera. Evidentemente hay aquí un sustrato fuerte en las prácticas, conservador en este punto totalmente. De tradiciones. Pero bueno, de todas maneras, en el campo, por lo menos de la educación, que tiene ya contenidos, se pueden someter a crítica estos modelos que se transmiten por vía de socialización. Sí, ¿no? Totalmente. Y para terminar, habla de coherencia de los sistemas normativos transmitidos. Yo querría hacer una aclaración acá con respecto a la socialización. La socialización primaria, como bien dicen Berger y Luckman, condiciona lo que se puede aprender en la socialización secundaria. ¿Qué significa esto? Que depende de el lugar que en la estratificación social tenga mi grupo primario, van a ser los elementos culturales que yo tenga para después poder aprender los submundos institucionalizados. Condiciona la poca versatilidad de elementos de cultura material e inmaterial que yo tengo en esta primera etapa, lo que yo pueda aprender en la socialización secundaria. El punto 4 habla de la educación en la Argentina. Igual que la bolilla de comunidad y sociedad, también está aludiendo a un tema específicamente de la República Argentina y habla de una generación, no vamos a entrar en detalles, simplemente voy a mencionar a la generación del 80, porque la generación del 80 del siglo XIX significó en la República Argentina la constitución de un modelo. Uno puede estar de acuerdo con algunos elementos o no, pero la intencionalidad que tuvo esta generación con respecto a la educación fue un poco esto que, superar esto que Berger y Luckman están planteando como una dificultad en la socialización primaria. Y es el tema de que la educación sirviera, sobre todo la escuela primaria obligatoria, para nivelar, en el sentido no nivelar para abajo, sino para arriba, para que pudieran tener algunos elementos de conocimiento científico que igualaran las posibilidades de las futuras generaciones con respecto a su incorporación. No, ni siquiera hablemos al mercado universitario, sino a la vida de relación, a la vida del empleo, que nosotros sabemos que en las sociedades occidentales el trabajo es una de las formas de realizaciones. Entonces darle una serie de herramientas, instrumentos, niveladores a el conjunto de la sociedad. Creo que es importante que ustedes lean en los textos que tienen los principales elementos que dio la generación del 80 para construir un sistema educativo gratuito y obligatorio formador de una cultura argentina que nos sintiéramos verdaderamente orgullosos de pertenecer a ella. Sí, hace poco, haciendo una anécdota en este punto, un grupo de extranjeros me decía que estaba sorprendido porque
habían estado viendo televisión argentina y cuando aparecían desocupados, cartoneros, marginados en general, ¿no? Notas, les llamaba la atención lo bien que se expresaban. Esto quiere decir, cómo podían explicar su situación, argumentar en términos que, en este caso, el televidente podía entender de qué se trataba. A mí esto no me sorprendía, pero cuando lo reflexionaba decía, bueno, en definitiva, esto seguramente tiene que ver con con la alta tasa de alfabetización que hemos tenido, que ha tenido en el caso de Argentina, Uruguay también, y que ha dejado no este sustrato importante, que hace que aquellos que están peor ubicados en la pirámide social puedan o hayan tenido algún acceso al sistema educativo que hoy redunda probablemente en la posibilidad de que puedan expresar aquello a lo que entienden que tienen derecho y en definitiva comunicar su situación. Bien. Bueno, con esto terminamos. Terminamos esta parte. Nos falta una parte, falta un bloque. ¿Nos falta un bloque? Uno, nos dan uno más, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? No, pero nos falta un bloque. Nos quedó fuera algo. Estamos, a ver. No, pues... No terminó. Sí, nos falta un bloque más. Bueno, ¿qué hacemos? Yo rápidamente doy grupos sociales y con estratificación, ¿te parece? Bueno. ¿O qué quieres? Vos das grupo, yo doy estratificación y vos terminás con poder. Pero rápido. Bueno, en la bolilla 5 está referido a grupos sociales. Voy a ser breve, no porque el tema no sea interesante, sino porque creo que nos hemos extendido mucho hasta ahora. Es muy difícil hacer un programa comentado y queremos hacer también algunas observaciones sobre el examen y cómo será tomado. Digamos que el concepto de grupos sociales ha sido elaborado básicamente dentro del modelo funcionalista, ¿sí? Dentro del modelo funcional de la sociedad. Esto tiene su explicación. Evidentemente allí, como hemos dicho, el valor preponderante es la cohesión social y la categorización de la sociedad o la división de la sociedad en grupos, justamente lo que permite ver es cómo pueden cohesionar o cómo pueden unirse esos grupos en búsqueda de determinados fines sociales en común. En la próxima bolilla vamos a ver estratificación social, que justamente las teorías de la estratificación social de corte funcional están basados o toman como unidad los grupos. Es decir, en nuestro caso ustedes verán que se toma la familia habitualmente como unidad de análisis. Esto contrasta claramente con las teorías de la estratificación conflictivista, que en cambio toman grandes categorías, como por ejemplo clases sociales. Las teorías, en cambio, de corte funcional tienden a diferenciar, yo diría que también clases sociales, pero clases sociales mucho más amplias, cuyas fronteras no están claramente definidas. Aquí creo que no es una bolilla que presente grandes problemas o dificultades de comprensión en general. De lo que se trata es que diferencien los grupos sociales de otros conceptos como categorías, agregados, multitudes, que también puedan establecer cuáles son los criterios que nos permiten determinar si una persona pertenece o no a un grupo y qué tipos de pertenencia hay. ¿Sí? Hay pertenencias, uno puede ser miembro pleno de un grupo, puede ser miembro nominal. Y por último se establecen en el punto 1 algunas clasificaciones de grupos, es decir, hay numerosas clasificaciones de grupos. Aquí se hace referencia a las más importantes, por ejemplo, grupos primarios y grupos secundarios. Ya se hizo referencia al concepto de grupos primarios, formales e informales, endogrupo y exogrupo. El concepto de grupo de referencia probablemente presente en algunas oportunidades algunas complejidades, pero creo que en los textos está clara la relación, la diferencia entre pertenecer o tomar como referencia a un grupo, un sujeto, una categoría. El segundo punto está referido a la comunicación. Bueno, hicimos alguna referencia previa a comunicación y a los tipos de membresía. Es decir, hay diferentes formas, diferentes
tipos de pertenencia. En este caso, quizás el eje o la distinción más importante sea la que diferencia al líder de quienes acatan a ese líder. Aquí se presenta el tema del liderazgo, dos tipos de liderazgo básicamente, que son el liderazgo autoritario y democrático, que se diferencia obviamente no solamente por la base de legitimación, sino por el ejercicio, la relación que establece ese líder con aquellos integrantes del grupo que están dispuestos a aceptar ese liderazgo. Y esto digamos que cierra este punto 2. El punto 3 se refiere a un tipo de grupo, el grupo primario por excelencia, que es la familia. Va a conceptualizar a la familia como grupo, se establecen las funciones que tiene la familia, los tipos de familia, algunos conceptos asociados como son el de matrimonio, el de endogamia, el de incesto, y se trata de que ustedes tengan un panorama general de las redes o los sistemas de parentesco, del tipo de funciones que cumple la familia en la sociedad moderna, que como dijo la doctora González, está siendo sometida a una crítica. Creo que la familia, por otra parte, está cambiando, se está reestructurando, contrariamente a lo que se ha sostenido siempre, que es que la familia es la institución más conservadora en términos de que es la que más difícil o más reacia a producir cambios. Sin embargo, vemos que se producen cambios muy fuertes. Creo que esto ha sido importante y ha tomado nota de esto la sociología, sobre todo a partir de cambios en sociedades europeas que se han industrializado rápidamente, y esto ha hecho que, por ejemplo, Italia y España, familias tradicionales con 12 hijos, donde la mujer ocupa el rol de ama de casa tradicional, les prepara el bocadillo a sus hijos y el padre es un padre proveedor. De golpe los hijos de esas familias tienden a formar familias monogámicas o a no tener hijos, o digamos, forman modelos, o muchas familias ensambladas forman modelos familiares diferentes, o sea que en principio no se necesitan, como antes se suponía, generaciones para cambiar los modelos familiares, sino que puede la familia como institución sufrir cambios, digo en términos no valorativo negativos, ¿sí? Sino que producir cambios e incorporar cambios con suma rapidez. Se incorporan aquí también modelos no familiares, ¿sí? Es decir, hay quienes sostienen que justamente la familia como institución básica, no sé si se acuerdan, en algún momento alguien la definió como la célula básica de la sociedad. Bueno, uno podría pensar que una sociedad sin familia, ¿sí?, con otros tipos de agrupamiento. Cuando uno habla de modelos no familiares, pareciera, hay quienes entienden que es la disolución de cualquier relación social. Quizás de lo que se pueda pensar, y en algunos casos ha habido hasta experiencias al respecto, ¿sí?, de, por ejemplo, de socialización primaria en entornos no familiares. Claramente estas experiencias fueron llevadas a cabo en un contexto global de valoración de la familia, lo cual es muy difícil de sostener. Se sostiene como experimento, pero no más que con ese carácter. No. Y en realidad los niños que son abandonados por sus padres y están en instituciones, en organizaciones formales, por ejemplo, tardan más en caminar, presentan problemas fisiológicos que en realidad no lo son tal, y esto es producto de la ausencia de el tipo de relación afectiva que se genera dentro de la familia. Cuando son dados en adopción o en guarda para adopción, estos niños empiezan a caminar y pierden los problemas fisiológicos que habían tenido hasta ese momento. Sí, lo cual digamos que puede hablar en favor de la familia o puede hablar en cambio de las deficiencias que tienen estas instituciones. Si estuviera acá algún psicólogo diría que en realidad la familia también es el lugar donde se producen las más grandes psicopatologías. Seguro. Y es oportuno mencionarlo porque estamos hablando de violencia, ¿no? Sí, sí, claramente, y digamos, hoy por hoy tenemos un crecimiento, digamos, y no solamente en nuestra sociedad, de la
de la violencia intrafamiliar enorme, que da cuenta justamente de el impacto que tienen los cambios, las crisis sobre la familia. Entonces, es cierto, es decir, cuando se dice por ahí, bueno, la familia, o se ensalza, se eleva a la familia, uno tiene que pensar que también la familia produce o transmite, como decía la doctora González, es transmisora de, por ejemplo, la violencia, es transmisora de muchos elementos que creo que la mayoría querríamos del autoritarismo, ¿no? De muchos elementos que querríamos desterrar, ¿sí? Bueno, aquí aparece nuevamente, insisto, la violencia como forma de control social, ya esta violencia intrafamiliar y algunas referencias sobre todo al género, al sexo, relacionados con la familia, y por último divorcio, la posición social de la mujer y el matrimonio en la sociedad postindustrial. Este último punto lo pueden referir o bien a la situación en la Argentina o bien a la situación más en términos globales, pero siempre es de aplicación, estos últimos puntos a los que hemos hecho referencia. Bueno, podemos seguir con estratificación social. Bueno, la unidad número 4 se refiere a la estratificación social, explicación del fenómeno. Es decir, la estratificación social es un concepto que proviene del estructural funcionalismo, es decir, que proviene de una corriente teórica determinada. Y es la que admite o la que afirma que toda sociedad, toda estructura social, y acá me gustaría que no confundan el término estructura social, del cual habíamos hablado antes, que estaba formada por grupos e instituciones, con el de estratificación social. Son dos conceptos diferentes. El de estructura social, abro otra lapicera más yo. El de estructura social está conformada por grupos, por los grupos y por las instituciones, y a ver si escribe, no escriben más, borra una vez y no escriben más. Acá es uno por vez. Y la estratificación social es un concepto teórico que intenta describir y explicar por qué los hombres en una sociedad no viven todos en el mismo lugar. Es decir, que la estratificación social dice que toda sociedad, toda comunidad, como habíamos puesto hoy, sociedad de masa, sociedad industrial, postindustrial, se encuentra estratificada, porque siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. Y eso plantea, como muy bien dice la doctora, un sistema de desigualdad, es decir, no todas las personas tienen las mismas posibilidades dentro de una sociedad. La estratificación es la división de la sociedad en estratos que conforman una verdadera jerarquía. El elemento que para el estructural funcionalismo da lugar a esta categoría